Estoy en el libro de Jueces, capítulo 3, verso 1. Jueces, capítulo 3, verso 1. Dice así la palabra del Señor: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim. Significa doblemente malvado. Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Hace poco un pastor me increpó viendo los mensajes por YouTube, por internet, y me dijo: pastor, tengo algunas diferencias en lo teológico con usted. Y yo le dije: estoy abierto a ser corregido. Y él me dijo: ¿por qué usted predica del Antiguo Testamento si nosotros estamos en el Nuevo Testamento? Y yo le dije: por la sencilla razón que Pablo dijo, toda la Escritura es útil. Y me tomé de las palabras dichas por San Agustín, que dijo: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento se explica con el Nuevo Testamento. O sea, son partes de una misma cosa. Y todo lo que vivió Israel como pueblo y como nación es la figura, es el prototipo de la vida de la iglesia. El autor de los Hebreos va a decir que era sombra de lo que había de venir. Y el apóstol Pablo, para ser más exacto, dijo en Romanos y también en Primera de Corintios: las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces me dijo: bueno, pero sigo insistiendo en que hay que predicar más del Nuevo Testamento. Está bien, le dije. Me ajusto a derecho. Quiero contarles brevemente en esta mañana que el título de mi mensaje se llama El arte de la guerra. Poco espiritual a lo mejor, poca afinidad
con una comunidad de fe piadosa, con una iglesia bautista de tradición. Pero quiero decirle que el arte de la guerra es un principio espiritual que los hijos de Dios tenemos que llevar a cabo. Aquí estamos en el libro de Jueces. Estamos en una etapa de la historia del pueblo judío donde ellos toman como posesión una tierra. Dios les entrega territorio, ya que una nación sin territorio es simplemente una etnia, es simplemente un pueblo nómade que tiene una identidad con principios religiosos, que tiene bandera, que tiene himno, que tiene costumbres autóctonas, pero hasta no tener territorio no se puede constituir nación. Por eso es que en 1948, cuando se firman determinados tratados, al pueblo de Israel se le vuelve a otorgar la nacionalidad como pueblo en sí, como nación. ¿Me está siguiendo? No antes, por causa de la diáspora, de la dispersión, de las guerras que ha sostenido durante toda su historia. Pero aquí estamos en un punto determinante donde Dios les entrega una tierra. ¿Qué debían hacer ellos? Si usted lee todo el libro de Josué, se va a ir dando cuenta que Josué no es el característico sacerdote que ora por los enfermos, que presenta sacrificios, sino que Josué es un caudillo, Josué es un libertador, Josué es un guerrero. Por eso es que cuando entra a la tierra de Canaán, lo primero que hace es enfrentar a una ciudad llamada Jericó. ¿Cuántos recuerdan? Que Jericó se destruye por algo muy particular en ese momento, que es una implosión. Una explosión es cuando es para afuera, una implosión es cuando algo se derrumba para adentro. Fue así que la oración, el grito y los sonidos del shofar del pueblo de Israel hizo que esos muros se derribaran y así comenzara a conquistar la tierra. ¿Hay muros para derribar en tu vida? Bueno, Dios hará que sean una implosión, que no te afecte la onda expansiva de la derrota de tus enemigos, sino que vos puedas ir conquistando la tierra. Y así sucesivamente. Primero conquistaron Jericó, luego conquistaron otro territorio y luego otro territorio, y pasan años. Y el pueblo de Dios se asienta en la tierra. Las tribus van tomando territorio, posesión de los campos, y cada una se asienta en un lugar determinado. Como lo dicen los mapas que tiene usted atrás de su Biblia. Una tribu fue para un lado, otra tribu fue para otro. Pero hay un detalle interesante que el Señor me mostró en su palabra. Capítulo 3, verso 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán. Obviamente que de un territorio no se podía sacar los enemigos de un momento a otro. Nuestro muy cuestionado héroe nacional, General Roca, aun cuando el virreinato del Río de la Plata había sido declarado como algo propio, como algo patriótico, la independencia y tantas cosas que se celebraron en favor de nuestra nacionalidad y de nuestra identidad como argentinos. Aún así, todavía nuestro país y el vasto territorio todavía estaba en manos de los indios, de los indígenas, ¿verdad que sí? ¿Cuántos me están siguiendo? Hasta determinados anillos geográficos estaba la urbanización, los poblados, los fortines, pero después era campo abierto. Y ahí estaban los indios, los antiguos propietarios de esta tierra. Y este tan cuestionado general lo fue destituyendo, lo fue sacando, masacrando, como lo plantea la historia, hasta que Argentina logró tener el vasto territorio bajo su dominio federal. ¿Me está siguiendo? Para poner un ejemplo solamente, Josué toma la tierra y va ganando batallas y va conquistando pequeños reinos.
Pero dice la Biblia que Dios, Jehová, a propósito, dejó naciones. Naciones se les llamaba pequeños clanes que cada uno tenía su propio rey. Ese dejó es algo muy significativo cuando miramos el texto y miramos nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay enemigos en tu vida y en mi vida que los vence Dios. El pecado, la maldición, la perdición. Hay enemigos que los vence Dios mediante la cruz del Calvario, mediante su obra de gracia, mediante la fe y el arrepentimiento que Él nos da, cuando quita el corazón de piedra del hombre y pone un corazón de carne en nosotros. Esa es una batalla que se le adjudica a Dios, porque el hombre por sí mismo no puede conocer a Dios, porque el hombre por sí mismo no puede volverse santo si Dios no lo escoge, si Dios no lo aparta y si Dios no lo convierte. Hay enemigos que los vence Dios. Pero nota al margen, hay otros que debemos vencer nosotros. ¿Está de acuerdo? Hay enemigos que los vence Dios. La redención le pertenece a Dios. Pero de ahí en más el creyente, el cristiano, el hombre de fe, tiene que sostener a lo largo de toda su vida una batalla espiritual contra enemigos dejados por Dios, a los cuales nosotros, bajo nuestra humanidad, tenemos que enfrentar. Hay cosas que Dios deja en tu vida hasta cierto tiempo. Pablo le llamó el aguijón en la carne. ¿Se ubica ahora? Porque usted dirá, a ver, ya que ahora vengo a la iglesia, ya que soy una nueva criatura en Cristo Jesús, ya que Dios me perdonó y hizo todo, ¿por qué de una vez por todas no me quita los temores? ¿Por qué de una vez por todas no me saca las tentaciones? ¿Por qué de una vez por todas yo no puedo tomar la victoria sobre determinada área de mi vida? Llámese depresión, temor, llámese inseguridad, inconsistencia, relaciones, carácter, lo que fuere. Hay veces uno se plantea y dice, estoy harto de mí. ¿Alguna vez se lo planteó usted? Al menos yo lucho con mis demonios. ¿Usted con los suyos? Hay cosas que Dios deja en tu vida hasta cierto tiempo, llamado por el apóstol Pablo, 2 Corintios 12, el aguijón en la carne. ¿Qué es el aguijón en la carne? Son aquellas cuestiones. ¿Vio la piedra en el zapato? Que molesta y queda feo sacarse y sacudir el zapato. Y uno camina con eso molestándole. Bueno, así hay veces, hay situaciones en la vida que no se terminan de resolver nunca, pareciera. Aun cuando le entrego esa carga al Señor y oren por mí y oro por mí y nada. Esos son aquellos pequeños reinos o enemigos que hay veces habitan dentro del alma humana. A propósito, estábamos leyendo un libro con mi hijo del 1600, de John Bunyan, La Guerra Santa, en el que Diabolos quiere tomar por usurpación alma humana, pero Emanuel, el hijo del gran Shaddai, se le opone y hay allí toda una puja de valores, pero el botín de guerra es el alma del hombre. Y de la misma manera, Dios está en tu corazón, Dios está en tu vida, pero hay áreas en tu vida que muchas veces las tiene tomadas todavía los antiguos ocupas, los antiguos propietarios, llamado pecado. ¿Me estás siguiendo? Ahora lo interesante es que hay una intencionalidad divina, porque el texto mío dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová. ¿Para qué las dejó? Ahí está la palabra, probar. Diga conmigo, para probar. Con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán. Si nosotros no tuviéramos un enemigo adentro, o nosotros no fuéramos muchas de las veces nuestros propios enemigos,
entonces no hay guerra que pelear. Pero como Dios dejó determinados enemigos dentro de nosotros, ya hablé, hábitos, pensamientos, carácter, conductas, excesos, hay una guerra que pelear. ¿Cuál? Yo me anoté en mi apunte por lo menos 3 niveles de guerra. El primer nivel es el nivel del diablo. Diga conmigo, el diablo. Y no es mística, no es fábula. Es la guerra contra el mismo Satanás y sus demonios. El segundo nivel es la guerra del mundo. El mundo y todos sus ofrecimientos, que son enemistad de Dios. Y el tercer nivel, la guerra con mi carne. Vamos a repasar. Primer nivel de guerra, el diablo. El segundo nivel, el mundo. Y el tercer nivel, yo le digo a el peor, mi carne. Ahora, note usted que si usted lee Mateo capítulo 4, va a encontrar una intencionalidad divina. La intención de Dios es llenarlo con el Espíritu a Jesús y no lo lleva a un culto de avivamiento, lo lleva al desierto. Dios lo unge con el Espíritu Santo mediante la figura del bautismo, desciende la paloma en forma corpórea y ¿dónde lo impulsa? ¿Dónde lo impele? ¿A dónde? Al desierto. ¿A qué? A ser tentado por Él. Así que no pidas llenura del Espíritu Santo, porque cuando pidas la llenura del Espíritu, ¿dónde vas a ir? Al desierto, para probar la llenura. Tengo que salir a la ruta a probar las gomas nuevas. ¿Y con qué pelea Jesús? Con los 3 niveles. ¿Qué le dice el diablo? Todo esto te daré si postrado me. ¿Y qué le mostraba? Los reinos del mundo. ¿Sí? Y después, ¿qué le ofrece? Dile a estas piedras que se conviertan en... ¿Con qué luchó? Con la carne. Y después también lo increpa a que lo adore a Él y a que se arroje del pináculo del templo para que Dios envíe sus ángeles. Tentar a Dios, en otras palabras, quebrantando el mandamiento de la tabla 1 de los 10 mandamientos. Note usted que Jesús nos pide a nosotros una guerra espiritual tal cual la sostuvo Él. Claro que Él era el Hijo de Dios. Ayunó 40 días, resistió la tentación, dice, y venían ángeles y le servían. Ahora, haciendo una relación y atando cabos de esa experiencia de Jesús, y también digo la experiencia del cristiano, note usted cómo aquí dice, ¿para qué fueron dejadas las naciones? Para probar a Israel, al pueblo de Dios. Todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán. Hermano querido, déjeme decirle que no basta llevar una vida ordenada y piadosa. Hay gente que no quiere confrontar. Hay gente que no quiere vivir la hostilidad de la batalla. Hay gente que no quiere vivir en el fragor de la lucha, del discernimiento, de lo agresivo que representa meterse en ayuno, en oración, sentir la opresión, sentir el hambre, sentir el ataque, sentir el embate de los que no comparten la fe. Hay quienes no quieren meterse en ese brete, prefieren ese Dios de amor, esa falsa piedad disfrazada de que está todo bien con todos. No existe tal cosa, hermanos queridos. Todos los héroes de la Biblia sostuvieron en algún momento una lucha, una batalla espiritual, pero eso los llevó a nuevos niveles de victoria. Contra lo que no peleas, te vence. Hay cosas en tu vida, hermano querido, en las que no hay tratados de paz. Un teólogo llamado Ryle decía, el cristiano es alguien que tiene paz con su conciencia, pero guerra contra sus pasiones. Si vos no estás viviendo y no estás sosteniendo diariamente una batalla en tu vida contra tus impulsos, contra tus tentaciones, contra tus excesos, es porque te acomodaste. Es porque domesticaste la fiera. Es porque le das de comer lo que quiere. Es porque lo abasteces de lo que te pide. Hermano querido, nosotros tenemos que ir en contra aún
de nuestra naturaleza. Claro que por eso es que el Evangelio no tiene tanta convocatoria. Al menos el Evangelio bien predicado es el que no es el mejor aplaudido ni el mejor aceptado, porque estas verdades ahuyentan más que convocan. Pero estas verdades son las que te van a llevar al cielo. Ahora, note usted la mente de Dios. Dice, verso 2, ¿para qué dejó esas naciones? Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. ¿Dice así el texto? Y dice algo más. Y para que la enseñase a los que antes no habían conocido. Cuando yo llego a la iglesia, lo primero que se me enseña es la oración. No había célula en ese tiempo, no había muchas cosas que hoy hay que hacen que a uno le sea la vida cristiana al menos un poco más direccionada, saber a dónde uno tiene que apuntar, saber a dónde ir. Yo recuerdo haber ido con un conflicto a mi pastor y él no me dio mucha respuesta, ni mucha consejería pastoral, ni entrevistas existían. Así que me dijo, mirá, andá, ponete a orar, a ayunar y que Dios te hable. Y así estuve esperando no sé cuánto, hasta que, bueno, en algún momento Dios se dignó a hablarme y supe salir de mis crisis. Éramos hijos del rigor, por decirlo de alguna manera. Hoy uno le brinda material, discipulado, enseñanza, herramientas. ¿Hay alguien ahí? A través de los líderes, a través de la célula, a través de la pastoral, a través de las predicaciones, de los mensajes. Hoy uno le entrega a la iglesia otro tipo de herramientas, las redes sociales, la comunicación. Tantas cosas hay que hoy nutren a la iglesia. Sin embargo, la iglesia pareciera no conocer las batallas de Dios, porque no vive con la victoria que debiera vivir. Note usted que dice solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Haber vencido tentaciones? Bueno, ahora enseñar, en base a ese rigor y a esas tentaciones que vivimos, enseñar a otros que las van a padecer. Enseñar a otros que tienen que hacer guerra espiritual. Enseñar a otros que van a tener que enfrentar situaciones de conflicto en la vida cristiana. Es como que hoy debajo de nuestro mensaje queremos agazapar o camuflar o hacerlos evasivos a los conflictos. Queremos tratar de darle la mejor cucharada de dulce antes que darle una medicina amarga, pero es lo que en definitiva curará su enfermedad. Quiero decirle, hermanos queridos, que hoy hay una generación de nuestros hijos que nunca echó un demonio de nadie. Por ponerle un poco de sarcasmo y de humor, nosotros hasta jugábamos echando demonios. Le voy a contar algo que no sé si está bien contarlo, pero para que vea el grado de entusiasmo y de pasión que había por la vida cristiana. Salíamos a orar por Morón, por mi barrio, en las puertas de los templos Umbanda. Y reprendíamos a todo tipo de brujería, maldición, hechicería y demonio, y peleábamos con quien sea. Así la iglesia después se nos llenaba de endemoniados. Y ahí estábamos a los altos. ¿Y cómo te fue con ese endemoniado? No sabes, tuvimos 3 horas para echarle el demonio. Y contábamos todas estas anécdotas y hablábamos de la guerra. Por eso te pido que estés orando, decíamos. Te pido que estés ayunando por esa persona que fue entregada y que le hicieron un trabajo. Y estábamos todos allí con tal de salvar un alma. Pero conocíamos la guerra. Hoy hay generaciones muy light que creen que con el canto y con el espíritu, hermanos queridos, hay un nivel de guerra que hoy nuestra generación no está conociendo y que nosotros tenemos la obligación de enseñarla.
Nunca confrontaron una propuesta sexual indecente como José en Egipto y le supo decir que no. Nunca supo decir que no como Daniel a los manjares de Babilonia. Nunca vencieron a un gigante del desánimo como David. Queremos evitarle a toda costa a nuestros hijos los enemigos de la vida y así no aprenderán a usar las armas espirituales de la palabra y la oración. En eso constituye la guerra. La guerra no es venir los domingos. La guerra no es participar de una actividad, la guerra espiritual no es venir a un culto de canción y de celebración. Ojalá fuera tan fácil la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos queridos, está teñida de sacrificio, de abnegación, de horas sin dormir, de vigilias, de ayuno. Contaban que en Londres, en el gran avivamiento del Ejército de Salvación, mientras William Booth predicaba, alrededor de su pequeño púlpito, como este era, según las fotos, él tenía un montón de sus obreros arrodillados, orando en voz alta mientras él predicaba. Y cuando no había alguien que levantaba la mano para convertirse, él decía, ¡ore más fuerte! ¡Ore más fuerte! ¡Ore más fuerte! Y la gente entraba sola de la calle con lágrimas en los ojos y se arrepentía. Ahí no había música, no había sonido, no había acústica, no había nada, había poder de Dios. ¿Para qué deja Dios las naciones? Para que conozcan la guerra. ¿Para qué Dios permite los conflictos? Para que aprendamos a orar y a depender de Dios. Ahora, es interesante. El verso 4 dice lo siguiente. Y fueron para probar con ellos, con esas naciones, a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a los padres por mano de Moisés. Uno se pregunta, ¿por qué tengo que ser probado? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación engorrosa? Las pruebas, me gusta porque Santiago lo presenta de una manera tan particular. Mi esposa fue muchos años profesora de dibujo y pintura, y yo recuerdo en casa tener esas paletas con todos los colores. ¿Cuántos les gusta la pintura o han visto esa paleta? Bien, muy bien, de diversos colores, ¿no? Donde uno toma y la plasma en el bastidor. Cuando Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, la palabra diversas es paikos en griego, significa de diversos colores. Estoy pasando por una prueba. ¿Por una? Parece una paleta de pintor. De todos los colores tengo. Prueba en el matrimonio, dirá uno, prueba en lo económico, prueba en los afectos, prueba en la iglesia, prueba con el líder, prueba con el pastor, prueba con los hermanos. Hay gente que está con una paleta llena de pruebas, ¿o no? ¿Para qué la prueba? Para la obediencia. ¿Cómo Dios prueba tu obediencia si no es a través de una situación que Dios permite? No digo que es enviada por Dios. Dios permite que venga el mundo sobre tu vida a ver cómo reaccionás. ¿Se entiende? Si no, ¿por qué pasar por circunstancias? ¿Solamente porque tenemos un Dios que se jacta y se goza de que sus hijos sufran? No, hermanos queridos. Es para promoverte a otro nivel, para decir, bueno, esta materia la probaste, ahora vení que te quiero llevar a que descubras nuevas dimensiones de mi carácter, de mi gloria, de mi soberanía. Dice el verso 4, fueron dejadas esas naciones para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían. En el verso 5 vemos que hubo un aplazo generalizado. ¿Qué dice el verso 5? Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Claro, fueron dejadas las naciones, Israel pasó a ser una nación más. Ahora, ¿cuál era el propósito de Israel? Ya que tenía ley, ya que tenía a Dios, ya que había visto milagros, ya que conocía la guerra, afectar su entorno, afectar a toda esa gente.
¿Cuál es el propósito de la iglesia en medio de una comunidad? En medio de una cultura como la que vivimos hoy de violencia, de pornografía, de lascivia, de drogas, de muerte, de incertidumbre, de robo, de fracaso, de crisis, de miseria. ¿Cuál es la función y el rol de la iglesia? Afectar a nuestro entorno. ¿Qué te crees que si Dios no quisiera no los convertiría a todos de un plumazo? Pero es la labor de la iglesia, el trabajo, la labor conquistadora, la evangelización. Que la iglesia sea el modelo del pueblo de Dios dentro de una ciudad. Que a través de la bendición y la unción de una iglesia, el vecindario sea afectado. ¿Me está entendiendo? ¿Cuál era el propósito de Israel en medio de estas naciones? Afectar a las naciones, convertirlas, someterlas a Dios. ¿Pero qué pasó? Las naciones se comieron a Israel. Fueron las palabras de Dios como reto a Jeremías. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero resulta ser que dentro de la iglesia a veces tenemos gente que todavía no se convirtió. Bueno, están dentro de la iglesia y Dios algún día les dará arrepentimiento para que de una vez por todas se conviertan al Señor. Así los hijos de Israel, verso 5, habitaban entre los cananeos. El pecado no está a habitar dentro del pueblo, de los cananeos, sino el pecado es ser como ellos. No sé si me está entendiendo. Ahora, es increíble, es tremendo ver cómo la sociedad hoy está tan, pero tan pervertida, que aún los hijos de Dios son afectados por el hecho de no conocer los artes de la guerra mencionado antes. Leonard Ravenhill decía, escuchen, el milagro más grande que Dios puede hacer es tomar a un hombre impuro de un mundo profano y hacerlo santo, y luego colocarlo de nuevo en ese mundo profano y preservarlo santo. Es un milagro. Que Dios te sacó del mundo, te limpió, te perdonó, te pone en el mundo y vos te mantenés como Dios te puso. Tristemente, la cultura, las presiones sociales, la presión de los pares, toda la pandemia que se vive socialmente termina socavando los principios y los valores de los cristianos. Fueron para aprobar, pero yo diría, fueron para desaprobar al pueblo. Ahora, ¿dónde está la consecuencia de no haber hecho guerra contra esos enemigos? ¿Dónde está la guerra de no haber enseñado a las generaciones venideras a hacer la guerra? Entiéndase la guerra. Verso 6. Tomaron de sus hijas por mujeres, de las hijas de los que no eran de la nación, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, emparentados con el mundo. ¿Sabe cuántas veces vienen a mí y me dicen, pastor, no es cristiano, pero ya se va a convertir? Pastor, no es cristiana, pero la estoy trayendo al culto. A mí me duele el corazón, porque digo, es una nación puesta dentro de una sociedad y una cultura para transformarla, no para que la cultura nos transforme a nosotros. ¿Está entendiendo? Perdóneme que sea tan objetivo con esto, pero es así. No podemos disfrazar las verdades que Dios ya estableció. Al pueblo de Israel le pasó. ¿Qué nos garantiza que no nos pasará a nosotros? Ahora dice, ellos dieron sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Y como si esto fuera poco, el verso 6 dice, y sirvieron a sus dioses. Terrible. Terrible. Y si alguno estaba esperando que me exprese en cuanto a esa nueva modalidad del juego virtual, que no lo voy a mencionar, pero ya sabe de qué estoy hablando, ¿verdad que sí? Que andan con el celular. Espero no encontrar a nadie porque me va a encontrar a mí en el celular.
con un palo en la cabeza, así. ¡Pum! Acá encontraste lo que buscabas. Yo digo, ¿cómo puede aún esa cultura meterse dentro del ámbito espiritual, celestial? ¿Cómo puede eso a nosotros movernos? Y lo digo porque ya hay iglesias que celebran esa nueva moda y lo enmascaran como diciendo, vamos a atraer gente. Sí que van a atraer gente. Y van a atraer también gente acompañada, con todos los males que trae nuestro modernismo social. Y vamos a terminar adorando a sus dioses, cuando nosotros ya tenemos un Dios. No hay que estar buscando nada, hay que estar buscando a Dios y punto. En Cristo Jesús, Él es la plenitud de todas las cosas, el que todo lo llena en todo. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo terminaron? Mezclándose. Y es lo que la iglesia no puede permitir. ¿Y sabe por qué nos terminamos mezclando? Porque no hacemos la guerra. O sea, esos enemigos están puestos, la sociedad va a seguir su curso. Pero nosotros como iglesia no podemos permitir que seamos arrastrados por ese curso. En otras palabras, la historia siempre dice que la iglesia fue en contra de la corriente. Martin Lloyd Jones dice, o decía, que la iglesia siempre afectó más a la sociedad cuando más evangélica fue. Entonces, ¿para qué pagaron el precio los mártires que fueron devorados por los leones, negándose a adorar al César, negándose al rendirle culto a la diosa Olimpia en las Olimpiadas? ¿Por qué los cristianos fueron masacrados? ¿Por qué recibieron persecuciones? ¿Por qué el apóstol Pablo era perseguido y encarcelado? Él mismo le dijo a los Gálatas, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz entonces? Ahí terminó la historia de nuestro pueblo. Dios le dio tierra, Dios le dio identidad, Dios le dio mandamientos, Dios le dio la identidad de tener a un Dios. Pero ellos no supieron administrar el patrimonio del cielo. Dios te ha dado un patrimonio. Dios te ha dado la capacidad de ser diferente, de pensar diferente, de tener otros valores. Y dice el verso 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y sí, terminaron adorando a sus dioses, terminaron mezclándose, emparentándose familiarmente. Dice, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y las imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la ira de Jehová se encendió, cayeron en manos de Cusán Risataim, doblemente malvado. Se lo dije, ¿no? Ese era el nombre, el significado, doblemente malvado. Dios mío. Y ahí terminó. Y podría haberse extinguido el culto a Dios. Podría haberse extinguido la sana doctrina. Podría haberse extinguido la ley de Dios. ¿Se acuerda el domingo pasado que le hablé que en el templo fueron a arreglar unas grietas y encontraron el libro? ¿Se acuerda? ¿Y qué leían entonces en el templo? Encontramos el libro. Adoraban a un Dios que no conocían. Algo parecido a lo de hoy. Nuestro protestantismo fue decayendo y fue perdiendo la esencia de lo que fue en su comienzo la Reforma. Aquí estuvo a punto de extinguirse el pueblo de Israel. Se mezcló la sangre, se mezcló la cultura, la conducta, los principios, los valores. Verso 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y porque cuando el hombre entra en crisis, y cuando la familia se te desmembra, y cuando tus hijos caen en las drogas, y cuando empieza todo el debacle en el hogar, en las relaciones, en la familia, cuando el matrimonio ya dice basta, cuando ves que la maldición pesa más que la bendición, y cuando las cosas no están caminando acorde a lo que tendría que hacer el diseño de Dios, clamás a Dios.
y Dios te escucha. Ese padre del capítulo 15 de Lucas, ¿vos te crees que no sufrió que su hijo menor en vida le diga, dame la herencia que me corresponde? Se supone que el viejo tenía que él repartirla, él tener la iniciativa, decirle, bueno, hijos, al mayor, al menor, acá tenés tu parte, acá tenés tu parte. Que te pida un hijo la herencia en vida es que está por lo que le podés dar, por lo que podés dejar. Es terrible. Pero ¿qué hizo el padre? Se la dio. ¿Y qué hizo ese hijo menor? Fue y malgastó todo. Y así le fue. Cayó con amistades que no tenía que caer. Terminó en la promiscuidad sexual porque dice que estaba con rameras. Terminó pastoreando cerdos, algo inmundo para la cultura judía. Pero en la crisis dice que dijo, he pecado contra el cielo y contra el Padre. Volveré y le diré, hazme como a uno de tus jornaleros. Y volvió al Padre, porque en la crisis volvemos al Padre. Y el Padre lo podría haber tratado como un esclavo más, ya que había perdido la dignidad de hijo. Pero dice que le dijo, traigan el anillo, traigan el vestido nuevo, traigan el calzado para sus pies. Y lo puso en la misma posición que estaba. Ahora el detalle aquí es similar. Ellos dejaron la ley de Dios, ellos malgastaron la herencia de Dios, malograron las bendiciones, pero clamaron, dice el verso 9, y Dios les levantó un libertador. Y hay un detalle interesante en el verso 10, dice, bueno, en el 9, leemos el 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Todavía había alguien que tenía principios. Ponle al de al lado y decirle, había alguien. Y el verso 10 es extraordinario, yo lo leí en el original hebreo, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él y salió a la batalla. ¿Sabe qué dice el original? Acá dice el Espíritu vino sobre él. Pero en el original dice, el Espíritu de Dios se vistió de Otoniel. Claro, porque un espíritu es algo incorpóreo, por eso es espíritu. Pero acá el Espíritu mismo quería tomar venganza de los cananeos. El Espíritu mismo era el que tenía celo por los hijos de Dios. Entonces el Espíritu mismo tomó una persona y se encarnó en esa persona llamada Otoniel y libró la batalla. Por eso dice el original, el Espíritu de Dios se vistió de Otoniel. Quiero decirte en esta mañana que no es lo que vos tenés de Dios, sino cuánto Dios tiene de vos. Y allí Otoniel los libertó de Cusán Risataim, los hizo volver a la cabalidad, los hizo volver a la coherencia, los hizo volver a los mandamientos y los libertó. Pero ahora quiero que vayas a Isaías para concluir, capítulo 17 de Isaías. Verso 14. Hay enemigos con los que no peleamos. Esos son los que se levantarán contra nosotros. Hay enemigos que Dios dejó adrede dentro tuyo, porque eso los tenés que confrontar vos. Hay enemigos que Dios ya los venció en la cruz del Calvario. Pero en el trayecto de la vida cristiana sos vos el que tenés que pelear tus batallas. ¿Me estás siguiendo? Ahora, mire, es interesante este texto lo que dice. Es poderoso. Le voy a sacar la llave a la granada para que explote. Dice, al tiempo de la tarde, he aquí turbación. Pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Esta es la parte
de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Piensa en esto. Al tiempo de la tarde, turbación. Hoy, turbación, conflicto, crisis sin resolver, miseria. El cuadro exacto, igual. Pero hay algo que lo hace la diferencia. Pero antes de la... Está graficando un día el profeta. Está diciendo, hasta ayer a la tarde tenía el agua al cuello. Turbación. ¿Sabe lo que es turbación, no? Temor, incertidumbre, sin paz. Hasta ayer a la tarde. Pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. No la agarró. ¿Cuánto dura el enemigo entonces? Ahora la tarde puede ser una tarde larga, ¿eh? Yo no aseguro horas. Hay tardes que son largas, ¿no? No se va más a la tarde. Pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Pero ahora vea la segunda parte. Esta es la parte de los que nos aplastan. Esto le va a suceder a las circunstancias que nos aplastan. Mañana, antes de la mañana, no existe la crisis. Y la suerte de los que nos saquean. Mirá la suerte que tiene el enemigo. Va a quedar aplastado. Esa es la suerte. Esa suerte no es suerte, ¿no? Pero esa es la que le toca al enemigo. Quiere decir que de esos enemigos que dejó Dios en tu vida, de los cuales los tenés para que Dios probarte, para probar tu corazón, para que aprendas a batallar, para que aprendas el arte de la guerra, para que seas vos de influencia a los demás y no la influencia te termine comiendo. Quiere decir que ese enemigo que te trae turbación, que te trae desánimo, que peleas día tras día, en la tarde puede tener su mejor rendimiento, pero antes de la mañana Dios lo disipó durante la noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay enemigos hoy en tu vida? Bueno, mañana ya no existen. Mañana estarán aplastados, dice la palabra de Dios.